Buenas noches, vamos a comenzar este video explicando el método científico, qué es, cuál es su utilidad, cómo lo aplicamos en nuestro día a día, al menos para entender la forma como se divulgan las noticias eh, las noticias científicas a nivel de nuestro país y en otros lados. Así que comenzamos. Yo soy Rogelio Santanash y vamos a comenzar con Old Science. Para comenzar, tendríamos que explicar qué es el método científico. Método, la palabra, etimológicamente se origina en un término griego que todos conocen, meta, que quiere decir algo muy alejado o algo más allá o lo más alejado, un objetivo, y oda, que quiere decir camino. Así que básicamente método es el camino para alcanzar un objetivo. En este caso, el método científico busca alcanzar un objetivo científico. ¿Cuál es el objetivo científico que busca este método? Busca una respuesta, pero no cualquier respuesta. Tiene que tener claro, tenemos que tener claro que aunque se plantean muchas respuestas para, resolver un problema, el método científico busca una respuesta en particular, busca la verdad. Así que básicamente el método científico busca la verdad, busca la respuesta correcta. Ese método consiste en una serie de pasos que se aprenden en los últimos años en la escuela secundaria, y corresponde a un orden que se menciona siempre, son observación, hipótesis, experimentación, que luego convierten todo eso en una teoría y que pueden originar al final una ley. Ahora, ¿en qué consiste cada cosa? ¿Qué es básicamente la observación? La observación no se refiere solamente a mirar con nuestros ojos. Observación se refiere al registro de la información por medio de nuestros sentidos. Nosotros podemos captar esa información también a partir de dispositivos electrónicos, por ejemplo, podemos utilizar ayudas para escuchar mejor, para ver mejor, para sentir mejor ciertas cosas, pero básicamente al final entra a nuestro cerebro a través de una serie de receptores que están en algunos puntos específicos y que nosotros conocemos como sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Ya? Nosotros observamos al percibir a través de esos sentidos. Ahora, ¿qué en realidad es la observación? Es un registro de información. ¿Pero qué registramos? Al final, registramos algo muy específico, un cambio en el universo. ¿Ya? Se registra información sobre cambios en el universo. Y un cambio puede ser muy pequeño, insignificante, imperceptible o solamente deducible. Por ejemplo, el salto del electrón de un nivel a otro en un átomo, que es algo que la mayoría no tienen claro cómo funciona, pero básicamente es algo muy pequeño e imperceptible. El movimiento de una bacteria, que también es invisible, o el movimiento en el ambiente de un virus, la aparición de un virus. Eso lo registramos de alguna manera y lo registramos escuchándolo, viéndolo, percibiéndolo de alguna manera. ¿Ya? Así que, aunque sea muy pequeño, se percibe. También puede ser la explosión de una estrella y la observamos en el firmamento como un aumento de brillo muy grande que representa una nova o en algunos casos una supernova. Así que esos cambios nosotros los podemos percibir, ¿ya? Y ese registro de información es lo que se llama observación. Un cambio puede ser muy pequeño. Algunos tal vez no pensarán que algunos cambios son tan tontos que no se puede llamar que es un cambio en el universo, pero si ustedes se fijan bien, por ejemplo, algunos de ustedes pueden percibir una espinilla muy pequeña en el pómulo o en la frente, y aunque es muy, muy, muy pequeña, resulta que lo perciben como un cambio muy grande
en todo su universo. Piensan que todo el mundo está fijándose en eso. Asimismo, aquel que tiene un carro nuevo sabe que una piedra pequeñísima que choca contra la pintura y deja un agujero muy pequeño sigue siendo muy importante porque le provoca un cambio que, aunque casi imperceptible, es un cambio en el automóvil. Entonces, los cambios no siempre son cambios muy grandes, pero se perciben como cambios, y el registro de ese cambio en el universo es lo que se llama observación. Y es el primer paso del método científico. Enseguida surge una pregunta, siempre. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Ya? Esas preguntas nos las hacemos en el momento que surge un cambio. ¿Por qué se escucha ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿O por qué se origina ese ruido? ¿Cómo se origina ese ruido? Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, en ese momento surge una hipótesis, ¿ya? La hipótesis es una respuesta probable, pero no probada, para nuestra pregunta. ¿Cómo resolver ese problema? Esa respuesta es lo que se conoce como hipótesis y viene también de dos palabras previas. Hipo, que quiere decir por debajo, y tesis, que se refiere a teoría. O sea que es una teoría que no ha sido comprobada, está por debajo de una teoría. Siempre se escribe de una manera o se plantea de una manera que implica un sí y un entonces. Eso quiere decir que si esto sucede de esta manera o se originó de esta manera, entonces debe también suceder esto otro. Esa forma de plantear las hipótesis del sí y el entonces nos ayuda mucho a la hora de evaluar, por ejemplo, la estadística para determinar si un problema ha sido resuelto correctamente. Luego que surge esa respuesta probable, tenemos que probarla o en realidad falsearla, dependiendo de cuál sea nuestro enfoque. Puede ser que lo que queramos es eh, definir que lo que estamos diciendo es falso, para que, si resulta que nuestra hipótesis falsa se elimina, entonces la forma positiva de eso sí es correcta. O sea, al final, básicamente nuestra hipótesis debe ser verificada. Para eso hacemos una serie de experimentaciones y se consideran, por ejemplo, las variables, que son los factores que intervienen en ese proceso, y esas variables o condiciones deben ser modificadas bajo nuestro control para poder determinar si lo que estamos observando se debe a eso. Por ejemplo, ahora con el asunto del virus del COVID, este esquema de razonamiento se aplicó en cada una de las fases del reconocimiento del COVID, tanto al inicio para darse cuenta que era una enfermedad nueva, tanto después cuando se determinó que era una enfermedad viral, tanto después para reconocer que era un virus nuevo, y así se ha ido aplicando en cada una de las fases y ahora en la parte de las vacunas para ver si las vacunas funcionan o no. Básicamente lo que se hace es evaluar las variables. Por ejemplo, se determina cuando se hace la prueba para una molécula, en el caso de los anticuerpos que se están probando contra el virus, o en el caso del ARN que se utiliza para sintetizar proteínas que generan anticuerpos. Primero se observa si la molécula está generando un cambio en el paciente, si el paciente produce o no produce los anticuerpos cuando se le aplica la vacuna. Luego, eso se compara con otros pacientes bajo las mismas condiciones, y si se ve que ellos no han sido vacunados, se ve si tienen los anticuerpos, y lógico, si el factor que está en medio es la aplicación de la vacuna y los que la tienen generan anticuerpos y los que no la tienen no lo generan, entonces es la vacuna la que hace que se generen. Pero puede ser que algunos de esos pacientes estén generándola porque se infectaron con el virus. Entonces se le hace pruebas para ver si ellos han sido contagiados. Ese tipo de pruebas son las experimentaciones que nos ayudan a determinar si nuestra hipótesis es correcta. O sea, la vacuna genera anticuerpos igual que el virus genera anticuerpos. Entonces,
o hace generar anticuerpos. Entonces, ese tipo de experimentación se aplica para determinar si nuestra hipótesis es correcta, ¿ya? Si la hipótesis resulta anulada, o sea, se determina que no es la correcta, se plantea una nueva respuesta y se somete a experimentación para ver si es la correcta. Eso puede hacerse 1, 2, 3, 4, todas las veces necesarias hasta que se consiga la respuesta correcta. Algunas veces vamos a tener varias respuestas para un mismo problema y resulta que muchas veces puede pasar que varias respuestas pueden resolver el mismo problema. Hay algo que se llama navaja de Ockham. También se le conoce como principio de parsimonia, aunque hay una leve diferencia entre los dos. Pero el principio de parsimonia o navaja de Ockham dice que si tenemos varias respuestas correctas para un mismo problema, entonces la más sencilla es la correcta, la realmente correcta. Ahora, eso debe ser comprendido por algunas personas cuando se les explican, por ejemplo, el asunto de las teorías conspiranoicas que generan información falsa, como por ejemplo, digamos, que el virus fue sintetizado intencionalmente y liberado intencionalmente o incluso sin intención, por error, a partir de laboratorios que tenían esa intención previamente de contagiar al resto del mundo. Esa es una respuesta a la posibilidad del origen del virus. La otra es que simplemente el virus está en la naturaleza y por los cambios de las condiciones, el cambio climático, la cercanía entre las personas y los animales, etcétera, el virus mutó de unos animales hacia los humanos. De hecho, de los murciélagos a probablemente pangolines o civetas, y de ellos hacia los humanos. En el caso de esa respuesta, la más sencilla es la de que el virus se originó en la naturaleza y mutó para adaptarse a los humanos. La otra tiene demasiadas complicaciones y al final no resuelve nada. De hecho, hay formas de demostrar que no es correcta, pero eso será en otro momento, en otro video. Luego de que tenemos todas las pruebas, sometidas todas las pruebas, y hemos modificado las variables en diferentes formas, sometemos el análisis a estadísticos para determinar si es correcta la información, porque algunas veces no podemos verlo tan claramente, aunque sí lo podemos percibir. La estadística nos ayuda a ordenar esa información y darnos cuenta hasta dónde es confiable. Se comparan promedios, por ejemplo, y esos promedios se utilizan para determinar si son iguales unos valores a otros. Por ejemplo, ustedes pueden ver a tres personas que uno mide 1,78, el otro mide 1,79 y el otro mide 1,80, y podemos saber que son de tres tamaños diferentes, pero en términos prácticos, ¿qué tan diferente es medir 1,78 y 1,80? Al final podríamos aplicar estadística y decir, bueno, los tres son del mismo tamaño, aunque haya una diferencia mínima entre ellos, están dentro de un grupo del mismo tamaño. También para separar grupos, por ejemplo, se pueden aplicar estadísticos para determinar cuántas categorías hay en un solo grupo, y esas categorías van a ser determinadas por el volumen de la muestra misma. Podríamos tener una muestra de 800 o de 800 pruebas y resulta que eso se separa en 50 grupos diferentes, mientras que si tenemos 15 pruebas o 15 muestras, podría ser que solo se separen 2 o 3 grupos diferentes. Entonces, eso depende de varios factores, eso se llama análisis de varianza, y esa es una de las formas de separar los grupos. Hay análisis para separar si los promedios son similares o no, etcétera. Se somete a una estadística y con eso se verifica si nuestros resultados están confirmando nuestra teoría o no. Al final tenemos la falsación de nuestra teoría o la verificación de esta hipótesis o la verificación de esta hipótesis. Cuando ya se tienen esos resultados, si se verifica nuestra hipótesis, pasa a ser una teoría que debe ser fundamentada.
Ahora, ¿cómo se explica para que el resto de la gente lo entienda, lo conozca y utilice la información? De hecho, deben ser publicados los resultados. Aunque se hacen muchos experimentos a nivel mundial todos los días, en toda forma, si no se publican y se divulgan de una manera efectiva, puede ser que esa información no llegue nunca a utilizarse, lo que obliga a que los científicos publiquemos nuestros resultados constantemente. Cada uno de nuestros resultados debe ser publicado y algunos son más diestros en la publicación que otros. Así que, ¿cómo se hace la publicación? Normalmente se redacta un informe que tiene un título, se plantean los objetivos, se hace una revisión de información de todos los antecedentes sobre ese tema, se plantea la teoría. Y luego de esa introducción se diseña un método y se plantea ese método en el que se explica qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué se va a hacer. A ese segmento se le llama materiales y métodos. Después que se explica eso y ya se hacen los experimentos, los resultados van en una sección, una separata que se llama resultados. Luego se hace una discusión acerca de esos resultados, por qué los obtuvimos de esa manera, qué cosas fallaron en nuestro planteamiento, qué cosas esperábamos que no sucedieron o qué cosas no esperábamos y sucedieron, y cómo se compara eso con otros trabajos similares que otras personas han hecho y por qué podrían ser similares a ellos o no. Esa discusión genera una serie de conclusiones que van de acuerdo con los objetivos que nos planteamos al inicio. Si teníamos dos objetivos, debemos, por lógica, tener dos conclusiones. Si uno de los objetivos era hacer el listado de todas las personas que están viendo este informe, una de las conclusiones sería el listado de las personas que están viendo este informe son tal, tal, tal y tal, y se enumeran los nombres de las personas. Si el otro objetivo es determinar a quiénes les gusta y a quiénes no, debimos hacer una encuesta y al final una conclusión debería ser, la segunda conclusión debería ser, a la mitad les gusta y a la otra mitad no les agrada el video. Cuando se tienen esas conclusiones, lógico, a partir de eso se hacen algunas recomendaciones muchas veces, otras veces no se incluyen recomendaciones, solo se deja hasta las conclusiones. Y con eso se concluye el trabajo. Casi siempre se respalda con una revisión bibliográfica y una lista de bibliografía. Y todo eso se manda a una revista, pero antes de mandarlo a la revista para publicar, uno revisa su propia redacción, revisa una, dos, tres veces su informe para ver que esté correcto y que lo que uno quiere decir está bien planteado. Luego se lo envía a personas conocidas, expertos conocidos, para que ellos revisen ese trabajo y determinen si hay alguna sugerencia que ellos podrían hacer para mejorarlo o si hay cosas que deberían corregirse. Casi siempre dos o tres personas conocidas de uno, expertos, revisan ese trabajo y se lo reenvían al autor para que haga las correcciones. Y después de eso, entonces se somete a la revista, o sea, se envía a la revista con una carta pidiéndoles por favor que revisen ese informe para publicación. La revista lo envía a unos revisores que son conocidos como pares, y esos pares son personas que el autor del informe no sabe quiénes son y probablemente la mayoría de los de la mesa de redacción de la revista tampoco los conocen. Se mantiene prácticamente en secreto para que no haya forma de influirlos. Así que los expertos, probablemente en diferentes lugares del mundo, revisan esos informes y sugieren correcciones para ese informe. Lo regresan a los autores originales y ellos hacen las correcciones y lo reenvían a la revista. Si al final cumple con los requisitos, entonces se publica. Uno debe escoger qué revista va a recibir la solicitud de publicación por parte de uno, porque hay revistas de impacto 1, de impacto 2, de impacto 3 y de impacto 4, dependiendo de cuál es el volumen de lectura de lectores de esa revista y qué tanto se cita nuevamente. O sea, si yo hago un trabajo sobre el COVID-19 ahora y nadie lo mira, es porque esa revista no la leen muchos expertos en COVID y entonces resulta que esa revista no tiene mucha importancia. Sería de impacto 1.
Pero si hay algunas publicaciones que sí toman mi trabajo y lo citan, quiere decir que si hay expertos que algunos de ellos lo leen. Y así se van clasificando. Hay revistas de Impacto 4 que son revistas reconocidas a nivel mundial y que la usan los de más alto nivel científico, que son los que en las que ellos mismos publican. Así que uno escoge la revista en la que quiere publicar de acuerdo con la importancia del informe que uno está redactando y del trabajo que uno está haciendo, de lo que uno cree que va a tener, la influencia que va a tener un trabajo que uno hace, y lo publica en esa revista. Hay revistas de impacto 3 como por ejemplo, el American Journal of Medicine o el English Journal of Medicine también, que son muy conocidos, pero no todo el mundo los conoce. Pero hay revistas como Science o The Lancet que son reconocidas a nivel mundial, que tienen una trayectoria de muchas décadas y en la que publican los más grandes científicos del mundo. Entonces, esas son revistas de impacto 4. Bueno, al final se publica el informe en esas revistas y entonces es leído por otros científicos. Básicamente, de esa manera se tiene la seguridad de que la ciencia ha prosperado siendo revisada cada una de las fases en las que se genera esa información científica. De esa manera podemos confiar mucho en esa información. Cuando se habla de investigación científica o se habla de investigación bibliográfica para un científico, no se habla de ver videos de YouTube, ni se habla de leer clips que salen en Facebook. Se habla de la información que se lee en revistas de alto impacto preferiblemente, aunque incluso en revistas de bajo impacto, pero que sean revistas indexadas, que son el tipo de revistas que han sido probadas porque pasan por muchas verificaciones, por muchos arbitrajes y que son determinadas para escribir en ciencias. Bueno, con esto termina nuestro video. Y pienso que si tienen alguna pregunta pueden hacerla y serán respondidas posteriormente en otros trabajos. Espero haber cumplido con las expectativas y muchas gracias a todos. Que tengan